de la revisión del TEMEC. ¿Tú cómo ves este aspecto, Osvaldo? Fíjate más que precisamente la importancia que reviste la captura de Pedro Insunza Noriega, padre de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, que en el pasado mes de noviembre fue abatido, y que son los dos primeros capos mexicanos que fueron acusados ante una corte en San Diego, California, por delitos de narcoterrorismo. Estriba precisamente en eso, en la acusación que hizo Estados Unidos de estos dos capos, porque hoy podríamos decir son dos capos, porque ya pesa sobre ellos una orden judicial, un proceso iniciado en Estados Unidos. Y eso ocurrió a partir del pasado 13 de mayo, cuando Estados Unidos hace la acusación. Pero si tú preguntas quién eran estos dos personajes antes del 13 de mayo, pues tendríamos que decir que en Sinaloa pues no eran de los personajes que se mencionaban mucho, podrán haber sido conocidos, pero no muy populares o masivos como hablar de algunos otros personajes de la delincuencia organizada. Es más, ellos pasaban como empresarios y de mediano perfil, o sea, jugaban un papel de bajo perfil, se les veía muy seguido a él y a su hijo en un conocido restaurante, un muy popular hotel de aquí de la ciudad de Los Mochis, Ujú. y pasaban como gentes, como comensales. O sea, nadie se hubiera podido imaginar lo que eran, o el que no los conocía, que no tenía cierta referencia de ellos, no se lo podía imaginar. Tan así, pues que convivía con cientos de comensales cuando acudía a estos restaurantes, ¿no? Entonces no era un personaje así de alto vuelo, o que se le señalara como, pues vamos a pensar, un Iván Archibaldo, o en su momento el propio Pano, o el güerito Canovio. No, 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 su perfil era más bajo, ¿no? Es más, ¿quién se iba a imaginar que un señor en silla de ruedas que llegaba a un restaurante, pues era un prominente capo que lo buscaba Estados Unidos, o que posteriormente iba a buscar Estados Unidos? Pero hoy, ya con las acusaciones que pesan sobre él y sobre su hijo ya fallecido, quien murió en el pasado mes de noviembre en un enfrentamiento con el ejército, en la serranía de Choix, precisamente justo en la misma parte de la serranía donde se ocultaba Rafael Caro Quintero, y que también allá fueron a apresarlo. Pues resulta que hoy tiene cierto connotación de importancia. E insisto, la connotación la da a que fue el primer mexicano, el primer capo mexicano que fue acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo. Con él y con su hijo, Donald Trump inauguró la lista de los narcoterroristas, por así llamarle, después de que considerara y que catalogara a los cárteles mexicanos como organismos terroristas, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Si tú dices, hace un duro golpe a la estructura, pues ahí sí, la verdad, la vamos a dejar en entredicho, porque, insistimos, estas estructuras, al día siguiente de que uno cae, ya tiene un nuevo representante. Los criminales, más allá de que sean detenidos, los criminales de alto perfil, van a tener siempre un sucesor en el momento que sean detenidos o que sean asesinados, que sean secuestrados por los grupos rivales. Siempre van a tener uno o dos sucesores. Son, sabemos, estos momentos en los que sabemos y nos damos cuenta de que este monstruo de 10,000 cabezas que representa el crimen organizado no va a desaparecer nunca. Por más que sean 100, 200 personajes importantes operativos, el crimen, Osvaldo, no va a desaparecer. Estas facciones criminales no van a desaparecer, se reconfiguran, se reestructuran. Pero más allá, sobre todo tú estando en Sinaloa con esta guerra sin tregua entre la Malliza y la Chapiza, en donde dicen que la Malliza es quien está llevando la peor parte y que están desapareciendo ya no solamente las facciones de este grupo criminal, sino que es posible que además la guerra se termine cuando ya no quede nada de ellos, como cuando sucedió con los Zetas en Michoacán y en Jalisco. Pero esto, y tú de primera mano lo sabes, ¿qué tan cierto es? Porque sí, caen estos personajes, pero seguramente ahorita ya están operando muchos más que llevan esa escuela del crimen pues desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos más explosivos, sabemos, jóvenes, no creen esta, y déjame decirlo así, esta inteligencia que tienen estos grandes operadores de los cárteles y lo que los vuelve más peligrosos, pero no desaparecen, al contrario, se siguen fortaleciendo más con jóvenes que se toman en cuenta como carne de cañón y que hacen que estos cárteles sigan operando de manera desmedida.
¿Cómo se siente este ambiente en Sinaloa, en Culiacán y en esos lugares en donde, más allá de que haya bajado un poco la incidencia, este año se va a volver a ver complicado en ese aspecto? Bueno, fíjate, Max, que lo advirtió en su tiempo el propio Mayo Zambada en aquella entrevista que le concedió a don Julio Scherer cuando le advirtió Sí, y le dijo, mira, me agarran a mí o me matan y no pasa nada, dice, al día siguiente habrá alguien en mi lugar, dice. Entonces no es la solución la caída del Mayo o la caída en aquel tiempo del Chapo, de cualquiera de los personajes que eran los cabecillas más conocidos, más populares, ¿no? De este cártel de Sinaloa. Entonces, volvemos a lo mismo. De repente nos vamos incluso con la información oficial de que hay una baja del 47%, pero en Sinaloa no se percibe esa baja. Al contrario, cada día vemos más incidencia delictiva. Que están maquillando las cifras, esa es otra historia, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, en Sinaloa las cosas están todavía muy fuertes en cuanto a la delincuencia, en cuanto a los hechos violentos. Hablaba de quién era su sucesor. O sea, ese no es el camino para decir estamos combatiendo a las organizaciones criminales, el estar atacando a su base, a su tropa. Porque si tú buscas a los verdaderos cabecillas, esos gozan de cabal salud y de libertad todavía. Ninguno ha sido tocado de los grandes, ¿no? Estamos hablando de los grandes. sí. Y entonces, y entonces tendríamos que decir y repetir una vez más que mientras no veamos que el gobierno va a la desarticulación de toda la estructura financiera, que es la verdadera base de estas organizaciones criminales, de la estructura de apoyo político, de los narcopolíticos que los apoyan, que los protegen, que les permiten ganar territorios, difícilmente vamos a poder decir que hay un combate real a la delincuencia organizada. En el caso de Sinaloa, podrá un grupo menguarse, pero queda otro. Al final, o sea, no se libera al pueblo de Sinaloa de estas influencias de los cárteles de la droga. Simplemente hay una sustitución nada más de uno por otro. Pero, no, insistimos, no se ve una estrategia real de combate a estos grupos delincuenciales. La caída, por ejemplo, de Pedro Insunza, pues la verdad de las cosas, pues es una noticia de impacto, insisto, por la acusación que hizo Estados Unidos. Tú le buscas en México, digamos, información relevante y no la vas a encontrar, Ujú. más que la acusación que hizo Estados Unidos sobre él, ¿no? Exactamente. Y ahora, cuando hablamos del gobernador Rubén Rocha Moya, pues tampoco últimamente se ha sabido nada de él. No ha dado una declaración, no ha hecho una conferencia de prensa, no ha posicionado una estructura o un operativo, pues que, bueno, no se ha dado a conocer desde hace 2 años, que ya empezó o que lleva esta guerra sin tregua en Sinaloa, sino que pues cada vez maneja un perfil más bajo, más alejado, más desapegado de la vida pública. No sé si la presidenta Claudia Sheinbaum u otras autoridades lo están manteniendo al margen. Ese estado parece que no tiene gobernador, porque si no sale señalado o involucrado, como ya lo hemos escuchado en estos actos criminales, pues simplemente no aparece, no dice absolutamente nada, pero de ningún tema. Se siente que tiene gobernador Sinaloa, más allá de la ineptitud, de la arrogancia y de la negligencia con la que él ha llevado a cabo su administración. Bueno, hay que decirlo que Rubén Rocha, como dicen luego, un dicho muy popular, nada de muertito, ¿no? Porque hay Sí, que decirlo, desde que el gobierno federal le entró con estos operativos para supuestamente contener y regresar la paz a Sinaloa, pues el gobernador Rocha fue hecho a un lado. Quien tiene la voz cantante es Omar García Harfuch, es el que viene, es el que dirige los operativos, pero además lo que ha quedado al descubierto era que había una gran complicidad de los cuerpos policíacos sinaloenses con estas dos facciones, unos de un lado, otros de otro, pero al final en complicidad con las facciones. Entonces difícilmente pudiera ser el gobernador pues parte de la solución al problema que vive Sinaloa. Evidentemente ha tenido una protección de parte del gobierno federal y lógica, el campo de acción que le queda a él pues es muy reducido. Por un lado se habla que no hay recursos para emprender acciones u obras,
pero por otro lado tú te fijas y presumen un presupuesto de 78,000 millones de pesos y la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿A qué se está destinando el dinero? Recientemente el gobernador Rocha tuvo la aprobación unánime de los diputados para que contratara un nuevo crédito por 2,300 millones de pesos. El año pasado ya le habían autorizado otro por 2,300 millones de pesos. Y hace 2 años le habían autorizado otro por 3,500 millones de pesos. En pocas palabras, en 4 años que lleva de gobierno, le ha metido una deuda de 8,100 millones de pesos, cuando la deuda histórica de todos los gobernadores que ha tenido Sinaloa, pues era alrededor de los 5,400 millones de pesos. Entonces, de ese tamaño estamos en Sinaloa, un gobierno que no se ve porque no hace mucha obra, porque no hay programas más allá de los programas sociales, de las entregas de dinero, pero pues no se ve más allá de eso, ¿no? Un gobierno que se compromete a agarrar el toro por los cuernos en los temas de seguridad, incluso en los temas que son torales para Sinaloa, como el de la agricultura. No vimos al gobernador poniéndose al frente de la lucha de los campesinos para tener mejores precios de cosechas. No, no, nada, absolutamente desapegado de los intereses verdaderos del pueblo. Osvaldo, ahora cuando hablamos de los criminales, de los más conocidos, de los que han generado todo este terror a lo largo, pues por lo menos de 3 o 4 décadas, hablamos del Chapo Guzmán, ya detenido, sentenciado en una corte en la ciudad de Nueva York a cadena perpetua, el Mayo Zambada, sí, con los acuerdos que hizo con el gobierno de Estados Unidos para que se empiecen a dar a conocer nombres, los hijos también del Chapo Guzmán, todavía no se dan a conocer los nombres de estos personajes, pero falta el Mencho. O sea, si cumplimos o completamos esta trilogía de los criminales más buscados, no estoy tomando en cuenta a Caro Quintero, evidentemente, porque bueno, ya es un hombre muy grande que dejó de tener ese poder desde que no solamente fue detenido, sino que desde que dejó ser el líder más importante del cártel de Guadalajara. Pero, ¿qué pasa con el Mencho? ¿Será un bombazo mediático? ¿Se puede llegar a encontrar a este criminal ahí? ¿Qué se dice en Sinaloa en los medios? Se sabe dónde está, pero se le deja operar por los acuerdos que tal vez pueda tener con las autoridades. ¿Cómo se ve este aspecto desde la parte editorial, Osvaldo? Bueno, hay que decirlo, Magno. El cartel de Sinaloa, perdón, de Jalisco Nueva Generación, el del Mencho, pues no tiene influencia en Sinaloa. Se dijo que quiso asociarse con los Chapitos para enfrentar a la Malliza, pero en realidad no se le ha detectado así como una fuerza que esté dando la batalla, que esté enfrentando con fiereza, buscando ganar territorios. Insistimos, ningún capo puede sobrevivir sin la protección del gobierno. Lo dice muy atinadamente Donald Trump cuando dice estos capos persisten y siguen teniendo un poder porque el gobierno mexicano pues es cómplice, dice, ¿no? O los deja hacer o los deja gobernar, ganando territorios. Pero en el caso del Mencho, volvemos a lo mismo, acciones de parte del gobierno federal para tratar de localizarlo, apresarlo, pues nada más se dice, incluso ofrecen estas recompensas. Pero en el imaginario del mexicano, creo que todo el mundo sabe que el gobierno federal sabe dónde están estos delincuentes y de repente muchos de los que capturan dicen, fue un gran logro de inteligencia porque no se logró disparar una sola bala como ocurrió ahora con Pedro Insulza, mejor conocido como el Señor de la Silla. Pues pareciera que ya están acordados esas entregas, ¿no? O como sucedió con el Nini también, o con muchos de incluso el propio Güerito Canovio, etcétera, que ahí no hay ni balazos para capturarlos. Y otros objetivos, los que a lo mejor tienen ya una sentencia de muerte, ahí sí, a esos van y los enfrentan con todo el poder del Estado y los aniquilan. Pero en el caso de los grandes, insisto, pues estos no se sabe dónde están, pero tampoco, digo, en el caso de la sociedad o de los medios de comunicación no se sabe dónde están, pero lo que sí se tiene certeza es que gozan de cabal salud y libertad. Y nos referimos, por ejemplo, a los líderes del cartel de los Chapitos, a los líderes del cartel de la Malliza, o a los líderes del cartel Jalisco Nueva Generación, en este caso del Mencho. Ellos todavía, insisto, pues no hay una acción concreta de parte del gobierno mexicano para ir tras ellos. ¿Cuándo va a ocurrir?
a lo mejor cuando el gobierno de Estados Unidos exija que alguna de estas cabezas caiga y sea entregada. Osvaldo Anaya, sobre esta exigencia puede venir seguramente con la revisión y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque sabemos que los términos comerciales de los aranceles y de seguridad están alineados con el presidente Donald Trump. Siempre se le ofrecen, siempre se le hacen estos ofrecimientos, digamos que estas monedas de cambio, para que tengamos mejores condiciones. Así que pues no dudemos que de cara o un poco antes. También es un año complicado porque después de este primer trimestre y de la revisión del TEMEC viene el Mundial de Fútbol, en donde tenemos pues de alguna manera una responsabilidad compartida también con Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, Canadá también tiene menos partidos que nosotros, pero en donde los términos de seguridad, en los términos de turismo, pero también de libre comercio estarán en juego. Vamos a ver qué es lo que pasa si es que las exigencias del gobierno de Donald Trump siguen estableciendo pues estas cabezas, estos personajes, estos criminales mediáticos a cambio de mejores condiciones y circunstancias comerciales para nuestro país. Ya lo veremos, Osvaldo. Mientras tanto, te agradezco este análisis. Gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo grande, feliz año y pues vamos a darle, porque este 2026 se ve que va a ser convulso y complicado. Feliz año, Max, para ti y para todo auditorio.